Buenos días a todos. Buenos días. Y feliz Domingo de Resurrección. Os confieso que cuando vi en las listas que me tocaba compartir este domingo, os diré la verdad, estaba preparando la historia de Noé. Estaba preparando el diluvio y cuando me di cuenta que era Domingo de Resurrección, el Señor puso en mi corazón también el peso de cambiar enteramente todo lo que había estudiado y empezar a profundizar en lo que este domingo implicaba. Y la intención del mensaje de esta mañana va a ser un mensaje bastante informativo. La intención de este mensaje es que podamos ver lo que implicaba esta semana hace más de 2000 años atrás, o alrededor de 2000 años atrás, cuando celebramos la última semana de Cristo antes de su muerte y su resurrección. Así que vamos a estar viendo 4 puntos, los cuales son las 4 celebraciones principales que podemos celebrar durante esta semana que hemos pasado. Vamos a estar viendo punto por punto 4 puntos donde pasaremos por el primer día donde Cristo entraba en Jerusalén. Vamos a ver el segundo día, evidentemente no es segundo día que venga el día siguiente, sino hay días entre medio. Vamos a ver el siguiente día que va a ser jueves, que es Cristo pasando la Santa Cena, Cristo teniendo la última cena con sus discípulos. Vamos a tener el tercer día celebrando que Él entregó la vida para salvarnos y crucificó su propia vida para poder darnos salvación. Y como cuarto día, y este día se celebra hoy domingo, vamos a estar viendo la resurrección de Cristo en ese tercer día. Así que, como decía, la intención del mensaje de hoy es que podamos profundizar dentro del tiempo. Sé que son ya las 12:20, así que el tiempo no es mucho, pero vamos a intentar profundizar lo máximo posible en cada uno de estos días en lo que ellos implican y cómo nosotros también podemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros durante esos días. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo para ir viendo estas historias y vamos a estar leyéndolas y también escogiendo algunos versículos en concreto. Así que si queréis ir viendo el libro de Mateo, nos vamos a ir hacia el final y vamos a empezar por capítulo 21, versículos del 1 al 11, que se nos narra ese primer punto. Para quien tome apuntes, primer punto del mensaje, una llegada triunfal, que es la llegada de Cristo a Jerusalén. Así que si estáis conmigo, estamos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos, 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dios, te pido que tú bendigas ahora tu palabra, Señor, que podamos a través de las Escrituras, Señor, podernos maravillar, Señor, de tu obra perfecta. Concretamente, Señor, en esa última semana que tú pasaste en tierra, Señor, en cuerpo humano, Señor, y tú, Señor, pudiste también hacer cumplimiento de cada una de las profecías que años atrás también tus profetas, Señor, dejaron por escrito. Te pido que esto también no sea simplemente para poder conocerte un poquito más, sino también para poder ser exhortados, Señor, y corregidos si hay algo, Señor, que tenemos que cambiar para tener una mejor honra y gloria para ti, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una llegada triunfal, versículo
1 al 11 del capítulo 21 de Mateo. Celebramos el domingo, entre comillas, y lo veremos en un segundo, de cuando Jesús está entrando en Jerusalén. Han pasado 3 años del ministerio de Jesús. Jesús ha estado hasta sus 30 años pasando desapercibido, creciendo, madurando en las Escrituras, creciendo en su adultez, creciendo como persona, también algunos aspectos de su vida, y a la edad ya de 30 años ha empezado a ejercer su ministerio. Entonces Jesús, durante esos 3, 4 últimos años de ministerios, se los ha pasado haciendo milagros. Jesús ha pasado tiempo con gente de toda índole, ha pasado con gente de los rangos más altos, pero ha pasado también tiempo con prostitutas, ha pasado tiempo con recaudadores de impuestos, y Jesús, en todo el tiempo que pasaba con ellos, Él continuamente hacía milagros. Entonces, como comprenderéis, después de 3 años haciendo milagros, siendo Jesús el que se hacía llamar el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a esas alturas Él ya era muy famoso. Él, cuando llega a Jerusalén, que era como la Nueva York de Israel, donde todas las noticias pasaban por ahí, cuando Jesús llega a ese lugar, Él ya es archiconocido por todos los que estaban en ese lugar. Ahora Jesús está llegando a Jerusalén y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús conoce absolutamente todo, en todo momento, en todo lugar. Y Jesús es consciente de que está entrando en el lugar donde lo van a crucificar. Jesús está entrando en Jerusalén, en el lugar donde Él sabe que está pasando la última semana de su vida. Donde Él sabe que en el momento que Él cruce las puertas de Jerusalén, y aunque sea recibido a nombre de Hosana, bendito Él, Él sabe que unos días después no solo va a ser rechazado, vendido y traicionado, sino que va a tener que ser azotado y crucificado en una cruz. Pero Cristo ahí está, entrando en Jerusalén. Entrando en Jerusalén, siendo obediente al plan de Dios para su vida. ¿Qué tanto tenemos que aprender de Jesús a través de su vida? Que a pesar de que sabía que entrando en ese lugar, Él iba a estar entregando su propia vida para que fuera crucificado, Él igualmente decidió ser obediente al Padre. Él es el mayor ejemplo que tenemos en las Escrituras de la obediencia a Dios. De lo que implica ser obediente a Dios, que a veces implica que no va a ser fácil, que no va a ser camino de rosas, como decimos, que no va a ser algo de lo que nos va a apetecer, que va a ser algo que va a hacer daño a nuestro orgullo, va a hacer daño quizás a nuestra comodidad, a lo que nosotros merecemos, a lo que nosotros como seres humanos tenemos derechos. Jesús tenía todos los derechos del mundo, pero allí estaba, entrando en Jerusalén, siendo obediente a Dios, porque era el plan de Dios para su vida. Ahora, cuando hablábamos de domingo, y aquí es donde entramos en informaciones que a veces me gusta dar también para que como iglesia podamos conocer ciertos aspectos de la Biblia, que también podamos conocer en profundidad lo que estaba pasando en esos días. No sé si habéis dado cuenta, decía que Jesús entró en domingo, entre comillas. Y es que realmente cuando lo celebramos en Domingo de Ramos, y así es como lo catalogamos dentro del calendario durante la Semana Santa, Domingo de Ramos, hemos entendido por tradición cristiana, incluso también por tradición católica, lo arrastramos, que Jesús entró en domingo. Ahora, evidentemente, no estoy ni a favor ni en contra de esa posición, puede ser una posición completamente válida, pero os quiero dar otra posición, la cual muchos teólogos han defendido, y a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, yo me posicionaría más por esta visión. La visión común que tenemos es que Jesús entró en domingo, pero hay otra visión que dice que Jesús realmente entró en lunes. Y me explico, ¿cómo vemos esto? Si nos vamos a textos anteriores, veremos que Jesús está está resucitando a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, que estaba muerto, lo ha resucitado Cristo. Por eso cuando Él llega, también se nos narra en el texto que Jesús es conocido por haber resucitado a Lázaro. Entonces, esto es lo que ha acontecido en días anteriores. Esa resurrección de Lázaro sucede en un sábado en Betania. Ahora Jesús tiene que llegar de Betania a Jerusalén. De Betania a Jerusalén hay 25 kilómetros y Jesús ha pasado el día sábado no solo con Lázaro resucitado, sino con María y la otra María. Han pasado tiempo juntos y ahora Él tiene que hacer el viaje hasta Jerusalén de 25 kilómetros, no solo, sino con sus discípulos y muchedumbre que también lo estaba siguiendo.
A la luz de las Escrituras, si nosotros entendemos esas fases temporales y entendemos esas fechas, podríamos pensar que Jesús andó durante el sábado. Si entendemos que Jesús andó durante el sábado, entonces Jesús no durmió ni sus discípulos tampoco, porque estamos andando durante todo el sábado 25 kilómetros. O si lo entendemos por domingo, entonces tendríamos que aceptar que domingo llegó Jesús por la noche y difícilmente podríamos llegar a entender que la gente lo estuviera recibiendo por la noche cuando era una noche de descanso. Si por lo contrario entendemos que Él llegó lunes a la luz de las Escrituras, esto nos resolvería dos dudas que si lo aceptáramos en domingo nos podrían llegar en nuestra cabeza. Y es que a la luz de las Escrituras, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, te vas a dar cuenta que en la última semana de Jesús, la semana más importante, podríamos decir, del ministerio de Jesús, que es cuando está culminando su sacrificio, se nos narra el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, pero no tenemos ningún registro del miércoles. Y esto es un pequeño problema que siempre ha sucedido en las Escrituras, que como en la última semana no hay ningún registro del miércoles. Ahora, si nosotros aceptamos que Jesús llegó en lunes en vez de domingo, entonces esa duda del miércoles se resuelve porque no se narra lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo, sino que se narra martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esa es la primera duda que nos resuelve esto. Pero lo más importante para mí a la luz de las Escrituras la encontramos en los detalles de Jesús. Y es que si aceptamos que Jesús entró en domingo, entonces aceptamos que entró en el día 9 de Nisán. El día 9 de Nisán no es el de los coches, es el calendario judío. Y es que nosotros lunes, martes y miércoles, todas esas fechas las tendemos posteriori de Cristo, pero en el calendario judío no existía lunes, martes, miércoles, ni tampoco existía enero, febrero, marzo, abril. Entonces ellos se movían con otro calendario y en la Pascua se celebraba en Nisán. En Nisán, el día 9, no implicaba mucho, o sea, no hay un registro histórico de lo que implicara el día 9 de Nisán. Pero en cambio, el día 10 de Nisán, que concluye y encaja exactamente en el día lunes, independientemente de si aceptamos cualquier año entre el año 30 y 33 después de Cristo, entonces estamos hablando de cuando Cristo entró en Jerusalén, ese día 10 de Nisán cae en el lunes de cuando Cristo entraba en Jerusalén. ¿Por qué es importante el día 10 de Nisán? Es importante porque si nos vamos al libro de Números y nos vamos a la tradición judía, una tradición, siempre decimos lo mismo, instituida por Dios. La tradición judía no es una invención humana, sino que es Dios mismo instituyendo la tradición judía. Vemos que el día 10 de Nisán era cuando se presentaba al Cordero Santo. Era cuando se presentaba al Cordero que iba a ser entregado en la Pascua, en la Pesaj, que es la Pascua judía, que celebran también la liberación del pueblo de Dios de Egipto, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, si yo acepto que Cristo entró el lunes, entró el día 10 de Nisán, entendiendo que en esos 25 kilómetros de recorrido los pasó en domingo, entonces yo acepto también que Cristo estaba entrando en Jerusalén el día donde se presentaba al Cordero Santo. En otras palabras, en los detalles de Jesús nos damos cuenta que el día de la entrada de Jesús en Jerusalén estaba anunciando que Él era el escogido, que Él era ese sacrificio, Él era ese cordero que iba a ser entregado de la misma manera que en la tradición judía el día 10 de Nisán se escogía al cordero que iba a ser entregado. Otra información interesante, otro dato interesante sobre la llegada de Jesús a Jerusalén. Si vamos a registros históricos, vamos a darnos cuenta que de la fecha exacta no hay un registro de cuántos animales se sacrificaron, pero 10 años después de que Cristo fuera crucificado en esa cruz, hay un registro histórico en Jerusalén donde se habla de que hubieron más de 260.000 animales sacrificados para redención de pecados o para perdón de pecados, porque así también lo entendía la tradición judía. Evidentemente han pasado 10 años solo, por lo tanto, si no hubieron 260.000 en la época de Jesús, hubieron 259.000. Entonces lo único que quiero decir es que la fecha, los datos tampoco cambiaron muchísimo de un año a otro, pero si entendemos estos datos nos vamos a dar cuenta de que en la cultura judía estaba arraigada que todos tenían que entregar su cordero. Todos tenían que entregar un cordero cada año, tenían cada familia que entregar un cordero. Si económicamente no podían entregar un cordero por cada miembro de la familia, entregaban un cordero para toda la familia o quizás para todo el vecindario si no podían económicamente costear un cordero.
Pero nos damos cuenta a la luz de la historia que el pueblo de Dios tenía esa mentalidad de que tenían que estar continuamente humanas. Esto nos da también la paz y la tranquilidad, que nuestra fe no solo es cuestión de algo ciego, algo que no comprendemos. Podemos aceptar y comprender que también en la profecía se encuentra que Jesús era verdaderamente el elegido de Dios, era el Hijo de Dios. Segundo punto de este mensaje, un anuncio humilde. Un anuncio humilde. Y para esto vamos a estar leyendo Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 29. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 29. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed en ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos a jueves, estamos a día 13 de Nisan. Jesús está en Jerusalén. Jesús ha anunciado, ha dado a conocer la palabra de Dios a toda la gente que lo estaba siguiendo durante ese día 10, 11 y 12 de Nisan. Y el día 13 de Nisan, después de haber pasado el día con la gente, decide pasar la última cena, la Santa Cena que nosotros también recordamos, con sus discípulos. Es la última cena de Jesús antes de ser crucificado. Ahora, en esa cena se nos anuncia de que lo está haciendo, como decía, en el día 13 de Nisan, que coincide con el día de los panes sin levadura, coincide con el inicio de la Pesaj, de la Pascua judía. Y digo la Pascua judía porque no la debemos confundir con la Pascua que nosotros hoy celebramos, que es la Pascua donde nosotros celebramos lo que estoy anunciando hoy, que es Jesús entrando en Jerusalén, Jesús anunciando su muerte, Jesús entregando su vida y Jesús resucitando, sino que la Pascua judía, la Pascua Pesaj, donde celebraban los panes sin levadura el día 13, es la Pascua que celebraban al pueblo de Israel siendo liberado de Egipto. ¿Y por qué se empezaba celebrando con los panes sin levadura? Porque ellos entendían que como tuvieron que salir de aprisa de Egipto, no les dio tiempo a reposar las masas. Entonces las masas que ellos preparaban diariamente, el pan que ellos comían diariamente en sus casas, tenía que reposar con levadura para que creciera la masa. Y fue tal la prisa que tuvieron para salir de Egipto que no dio tiempo a que reposara la masa. Y a raíz de esto ellos celebran panes sin levadura, como recuerdo a que la levadura no tuvo tiempo de surtir efecto. También la levadura implica una cosa muy importante dentro del contexto judío, y es que es el pecado extendiéndose por la masa o por la vida. La levadura, cuando tú la pones en la masa, se extiende por toda la masa y hace crecer toda la masa. Y de la misma manera ellos entendían que la levadura implicaba ese pecado que se extendía por nuestra vida y nos corrompe. La fiesta de los panes sin levadura, como decía, y como celebraban aquí, formaba parte de la Pascua, que duraba toda una semana. Empezaba el día 13 de Nisan y duraba toda una semana.
En la Pascua judía se celebraba esa liberación de Israel. Y Jesús aprovechó esa fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta donde ellos recordaban como pueblo de Israel que habían sido liberados del pueblo de Egipto, que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Jesús aprovecha esa celebración para recordarlos que el nuevo pacto en su sangre iba a cambiar la historia. Lo que está diciendo Jesús en esa cena: dejad de celebrar la Santa Cena, los panes sin levadura, en memoria de cuando fuisteis liberados del pueblo de Egipto, y cambiad esa historia para el nuevo pacto, en el cual celebramos que tú ya no eres liberado del pueblo de Egipto, ahora tú eres liberado de las garras del pecado por la sangre que es mi pacto. Jesús está aprovechando la Santa Cena, los panes sin levadura, para que ellos, recordando la liberación de Egipto, pudieran decir: ahora recordamos algo muchísimo mayor. Ahora recordamos que somos libres del pecado por la sangre de Cristo. En esta noche o en esta cena, nosotros recordamos el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Lo segundo que vemos en esta historia es el contexto en el que Jesús está anunciando el nuevo pacto en su sangre. Jesús está anunciando su propia muerte, está diciendo: este pan es mi cuerpo que por vosotros voy a entregar. Y este vino, fruto de la vid, es mi sangre que por vosotros voy a derramar. Jesús está anunciando su muerte para redención de nuestros pecados. Ahora podríamos pensar que Jesús está anunciando esa muerte delante de las personas más fieles del mundo, delante de aquellos que lo amaban profundamente y que iban a entregar su vida por Jesús. Pero Jesús está anunciando su propia muerte delante de aquellos que en unas horas se iban a olvidar de Jesús. De aquellos que cuando Jesús estuviera muerto en esa cruz y fuera sepultado, iban a desaparecer del mapa sus discípulos. Jesús está anunciando su muerte. ¿Sabéis quién tenía a su lado? A Judas. Jesús está diciendo: este vino y este pan que yo estoy entregando en símbolo de mi propio cuerpo y mi propia sangre que voy a dar por ti, Judas, aquí estás tú, que me vas a rechazar por 30 monedas de plata. Un poquito más lejos, ¿sabéis a quién tenía? A Pedro, al que lo rechazaría 3 veces cuando estaba siendo juzgado y estaba siendo pegado a latigazos. Ahí estaba Pedro, rechazándolo 3 veces. Y Jesús está en este contexto diciendo: yo voy a entregar mi vida. ¿Cómo tenemos que admirar la humildad de Jesús? Jesús no tenía por qué entregar su vida. Jesús no tenía que hacer nada de lo que estaba haciendo. Pero ahí estaba delante de los más pecadores, delante de aquellos que sabía que lo iban a rechazar. Ahí diciendo: aquí está, anunciándote que voy a entregar mi vida por ti. Gloria a Dios, porque nos ama incluso sabiendo los secretos más profundos de nuestra vida. Nos ama incluso sabiendo que vamos a salir de esta puerta y quizás vamos a pegar al minuto 1 de salir de esta puerta, pero Él nos sigue amando. Que la Santa Cena, que Dios la cambió en su nuevo pacto que es en su sangre, también nos recuerde a ser humildes, a recordar que no somos mejores que nadie, a recordar que la Santa Cena Dios no la dio delante de los más santos, sino que la dio delante de los más pecadores. Que la memoria de la Santa Cena nos ayude a recordar, a amar a aquellos que también nos han fallado o que nos van a fallar. El último dato que vemos de la Santa Cena de Jesús es Jesús entregando su última cena con los más cercanos, con sus amigos, en la casa de un desconocido. Cuando Jesús anuncia que va a pasar la última cena, Jesús no pasa la última cena en un restaurante con estrella Michelin, ni la pasa con los ángeles y con Dios mismo. Jesús pasa la última cena con los discípulos, lavándoles los pies, comiendo lo más humilde que encontraron en una casa de un desconocido. Para Jesús eran más importantes las personas que el propio contexto que le rodeaba.
Esto me anima a mí, a que nos dejemos de fijar tanto en el escenario de la vida y nos empecemos a fijar más en los actores de la vida. Que nos dejemos de fijar tanto en qué tanto podemos dar o qué tan poco podemos dar nosotros para mostrar ese amor de Dios, y que independientemente de lo que podamos ofrecer, lo ofrezcamos. Porque al fin y al cabo lo más importante no está en lo que tú puedas ofrecer, sino en que lo ofrezcas, en que seas luz, en que seas sal, en que muestres el amor de Dios. Porque al fin y al cabo lo importante son las personas, como sí también nos lo demostró Jesús en la Santa Cena. Tercer punto de este mensaje. Mateo capítulo 27, versículos 15 al 22, y luego vamos a leer 45 al 51. Dice versículo 15 del capítulo 27 de San Mateo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y estamos a viernes. Estamos a viernes en el juicio de Jesús. Estamos en el día 13 de Nisan. Estamos en la Santa Cena y Judas sale corriendo de esa Santa Cena para entregar a Cristo por 30 monedas de plata. Él lo entrega a los judíos, no lo entrega a autoridades rumanas. Lo entrega a los judíos porque lo estaban buscando y lo querían. Y los judíos, que se consideraban los más justos, que se consideraban los que más conocían la palabra de Dios, que consideraban que ellos eran los que más justicia impartían en el mundo, de repente tienen prisa para juzgar a Cristo. Porque ya ha pasado la noche del jueves y estamos a viernes. Estamos en el día 14 de Nisan. Y en el día 14 de Nisan estamos a viernes y el día siguiente es sábado. Ahora, ¿qué pasa el sábado? Que el sábado es el Sabbat. Y cuando estamos en el sábado es día de descanso. Y en el día de descanso no iban a juzgar a Jesús, evidentemente. Ahora, de repente, los que se consideraban más justos se saltan las leyes judías que decían que para hacer un juicio justo tenías que esperar a que hubieran defensores y acusadores, a que ambas partes se pudieran escuchar y hacer un juicio justo frente a esa persona. Pero ahí están los judíos, que se consideraban los más justos, haciendo un juicio rapidísimo, lo más temprano del viernes posible, cuando aún la luz del sol empezaba a brillar a las 5 de la mañana, cuando aún no se podían ver prácticamente los rayos de luz, rápidamente juzgando a Jesús para que lo entregaran en esa cruz y lo pudieran matar antes de que llegara el sábado. Un juicio injusto, hecho por los que se consideraban los más justos. Ahí estaba Jesús siendo juzgado. Y Pilato, que él era consciente de que Jesús no había cometido pecado, que no había ninguna razón por la cual se pudiera acusar a Jesús bajo la ley romana, él sabía, Pilato, que no podían entregar a Cristo a morir en esa cruz porque no tenía una razón lógica, no tenía una razón punible para poder entregar a Cristo. Él a las últimas intenta complacer al pueblo y decir, bueno, como estamos a un día en especial, vamos a intentar liberar a uno de estos dos presos. Tenéis a Cristo, esa persona que solo ha hecho que sanar enfermos, esa persona que solo ha hecho cosas buenas para la humanidad, esa persona que está diciendo que se ofrece vida eterna, o tenéis a Barrabás, el cual nos dice la palabra de Dios que era una persona ladrona, una persona que había estado dentro de una acusación de homicidio, es decir, que seguramente había sido un asesino. Y ahí estaba Barrabás, un asesino, el cual había cometido engaño al pueblo, o tenían a Jesús, el cual solo había hecho cosas buenas. Y ahí estaban los sacerdotes, diciendo, como dice en el versículo 20,
persuadiendo al pueblo a que votaran, a que alzaran su mano y dijeran, votar a Cristo, votar a Jesús, que no libere a Jesús, que libere a Barrabás. Preferimos libre a un asesino, preferimos libre a un engañador antes que a Jesús. Ahí estaban los sacerdotes persuadiendo al pueblo. Ahora, detalle importante. El pueblo no lo persuadían los más pecadores ni los más malos del mundo. Ahí estaban los sacerdotes, los más religiosos, los más correctos, los más santos, persuadiendo al pueblo a cometer una barbaridad, entregar a Cristo en la cruz. Hermanos, vigilemos, como nos decía Pedro, con los lobos que van vestidos con piel de cordero, con aquellos que profanan y dicen amar a Dios, pero que sus actos no dicen lo mismo. Aquellos religiosos que nos podemos llegar a confiar de que todo lo que salga por su boca es santo, pero que por no filtrar las cosas a la luz de la palabra podamos caer en pecado de la misma manera que el pueblo estaba cometiendo la barbaridad más grande posible. Por ahí estaba el pueblo, convencido por los sacerdotes, levantando la mano. Aquellos que hacía 4 días estaban diciendo, ¡Hosana! ¡Bendito Él! ¡Bendito el Rey! Aquellos que cortaban ramas y las ponían en el suelo para que Dios pasase y entrase en Jerusalén. Ahora están ahí diciendo, matadle, entregadle en esa cruz, que muera ese Cristo. El pueblo, desgraciadamente, prefirió pasar desapercibido entre la multitud antes que tener un pensamiento algo distinto, radical, y decir, pues yo pienso que Cristo es justo. Pues yo pienso que Cristo no merece morir en esa cruz. El pueblo tuvo temor del hombre. El pueblo tuvo temor de los sacerdotes, de qué pensarían de ellos, de qué dirían de ellos en sus familias. Si los sacerdotes tenían que acusar a Cristo, pues nosotros también acusábamos a Cristo. Qué pena cuando nos avergonzamos también nosotros de Cristo. Qué pena que por a veces querer ser uno más dentro de la sociedad nos avergonzamos de Dios, nos avergonzamos de sus enseñanzas, nos avergonzamos de la iglesia, nos avergonzamos de orar, nos avergonzamos de los milagros, nos avergonzamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué pena cuando esto lo hacemos, porque la presión del mundo es demasiada. Qué pena cuando queremos estar a la moda de la cultura, pero no queremos estar a la moda de Cristo. Qué pena que nos avergonzamos de, como dice versículo 45 de este capítulo 27, nos avergonzamos de aquel que cargó todo el pecado por nosotros en esa cruz. Versículo 45. Cristo es crucificado en esa cruz. Cristo ha sido entregado finalmente y ha sido Barrabás liberado. Y en esa cruz nos dice versículo 45, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Qué pena que nos avergoncemos de aquel que nos dice las Escrituras, que cargó con toda la ira de Dios. Algo que es incomprensible para la mente humana. Algo que por más que nosotros queramos hacer el esfuerzo de entender este versículo 45, nunca lo podremos llegar a comprender. Y es la tierra oscureciendo, no porque fuera a llover, no porque hubiera nubes, sino es la tierra oscureciéndose porque la gloria de Dios la cuentan los cielos y la tierra, porque si las piedras hablaran, hablarían de la gloria de Dios. Y ahí está la tierra, a través de la oscuridad, clamando y diciendo, ¿cómo es posible? Es Jesús el más justo cargando con toda la ira del hombre, cargando con toda la ira de Dios, cargando toda la ira de justa de Dios por nuestros pecados. Versículo 45, Jesús está cargando con toda la ira que tú y yo merecíamos en esa cruz. Y el mundo se estremecía hasta el punto de que se volviera todo oscuro. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, Jesús cargando toda la ira que tú y yo merecíamos. Pero versículo 50 nos dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Hermanos,
A Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron ni los traidores, ni Judas por 30 monedas de plata, ni los soldados romanos con la lanza en el costado, ni la corona de espinas, ni los clavos en las manos. Jesús entregó su vida. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, que es ser humano, con clavos en las manos, clavos en los pies, corona de espinas, habiendo derramado hasta la última gota de su sangre, habiendo cargado toda la ira de Dios, puede clamar a gran voz que está entregando su espíritu. Solo una persona capaz de entregar su propia vida, habiendo escogido entregar su propia vida, puede realmente morir por nuestros pecados. Dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo, Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar, para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, Jesús no lo mataron personas humanas. Jesús entregó su propia vida. Jesús decidió entregar su espíritu para que tú puedas hoy ser libre de pecado. El hombre no tiene nada que ver ni nada que hacer en el sacrificio de Cristo. Son puros instrumentos. Es Jesús haciendo toda la obra de redención desde el principio hasta el final. Es solo Cristo actuando por amor hacia nosotros, para darnos acceso directo al Padre, para que ya no tengamos que sacrificar más corderos, para que ya no tenga que entregar ningún cordero de esos 260.000 que entregaron 10 años después de que Cristo entregara su vida, para que, como dice versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cristo entregando su vida, para que tú hoy tengas acceso directo al Padre. ¿Pero qué implicaba este velo? Me gustaría resolver esta pregunta. ¿Qué implicaba el velo? Si vamos a Flavio Josefo, es un historiador que utilizamos mucho porque es un historiador del primer siglo, que es muy cercano a la época de Jesús, por lo tanto, sus datos históricos son muy cercanos a la época de Jesús. Nos narra que ese velo tenía una altura de 18 metros. Estamos hablando de un velo de 18 metros de altura, no sé si te lo puedes imaginar. Por si esto no es suficiente, hablamos de un velo de 10 centímetros de grosor. Entonces, considerablemente estamos hablando de un velo que de altura era demasiado alto como para verlo y de grosor algo complicado para cortarlo con unas simples tijeras. Ahora digo esto porque que el velo se partiera no puede ser fruto de una casualidad. La Biblia no narra que el velo se partió porque de casualidades de la vida de repente alguien con unas tijeras se tropezó, cortó el velo y se partió por la mitad. Sino que este velo implicaba tres cosas. La primera cosa que implicaba este velo era acceso directo a Dios. ¿Qué implicaba ese velo dentro del santuario, dentro del templo de Dios? Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pregunta del millón, ¿qué es el lugar santo? El lugar santo es el lugar donde todo judío podía entrar y adorar a Dios. Tú entrabas en el templo y podías adorar a Dios a través de una lectura, a través de una oración, y estabas en el lugar santo. Ahora, el lugar santísimo estaba detrás del velo. Y el lugar santísimo solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote del pueblo de Israel podía entrar ahí, en el lugar santísimo, una vez al año, y ahí en el lugar santísimo se consideraba que estaba en la misma presencia de Dios. Entonces, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, detrás de ese velo que se había partido, podía entrar solo una persona, el sumo sacerdote podía entregar un cordero para la redención del pecado de todo el mundo, y lo podía hacer solo una vez al año. Entonces podemos ver que es un lugar muy limitado para una sola persona, para un solo momento, para un solo acto. Pero que el velo se partiera era Dios diciendo, ya no necesitáis sumos sacerdotes, hermanos. Ya no tenéis que esperar una vez al año para hablar con Dios. No tenéis que pedirle al sumo sacerdote que hable con Dios. Ese velo ha sido partido para que tú puedas tener acceso directamente al Padre a través de la oración, a través de su palabra. Gloria a Dios por eso. Y el velo se rasgó de arriba abajo y no de abajo arriba. Porque una vez más no fueron actos humanos los que partieron ese velo. Fue Dios de arriba abajo, dando a conocer que ahora teníamos acceso al Padre. Era Dios manifestando que ese sacrificio había sido válido. Pero la tercera enseñanza o
la tercera parte, para mí la más importante de este velo, se encuentra la representación del velo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lo que os acabo de comentar, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo partido a la luz de las Escrituras es la propia carne de Cristo derramada, entregada, desgarrada, sacrificada, para que tú hoy puedas entrar directamente a la presencia de Dios a través de la oración, a través de buscar la misma presencia de Dios. Y para mí este es el más importante, porque si yo soy consciente de que el precio que tuvo que pagar Jesús para que yo tenga acceso directamente al Padre fue su propia carne, su propia sangre, esto me debería hacer pensar que adorar a Dios no es una carga, sino que es una bendición. Que yo glorifique a Dios, que yo hable, que yo manifieste de Dios, no es una carga, no es algo pesado, no es algo aburrido, no es algo que me avergüence, es algo que tengo que disfrutar porque Dios ha entregado su propio cuerpo para que yo pueda libremente expresar una adoración a Dios. Que orar no sea un palo. Qué pena cuando nos avergonzamos de orar, cuando no nos apetece orar. Cuando vemos a la luz de la palabra que para que nosotros podamos orar, Cristo desgarró su cuerpo. Orar es un regalo de Dios, un regalo inmerecido en su misericordia. Y termino con el último punto, una resurrección victoriosa. Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros en Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran voz, y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús es entregado viernes, día 14 de la Pesaj. Jesús es entregado el día donde en la tradición judía se entregaba al Cordero Santo para la redención de los pecados, porque Cristo era el Cordero único y santo que podía redimirnos de nuestros pecados. Durante 3 días hubo silencio. Viernes a la noche, sábado en completo y domingo a la mañana. 3 días, silencio. Los discípulos desaparecieron. Los discípulos no estaban en el radar. Aquellos con los cuales había cenado hacía 3 noches, ahora no estaban con él. Todo parecía un espejismo. De repente Cristo, aquel que durante 3 años ha hablado de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, está muerto en el sepulcro. No habla, no dice nada, nadie sabe nada de Él. Es solo silencio. En medio de esto, un tal Nicodemo y un José de Arimatea le dan una sepultura digna. 2 judíos férrimos entregan su reputación para darle una sepultura digna a Jesús. Y no nos vamos a meter en este detalle, porque podríamos hacer una predicación. Pero el tercer día, 3 días después de la muerte de Jesús, ahí están las mujeres yendo al sepulcro. Por yendo al sepulcro con un detalle que no sé si habéis dado cuenta. Yendo al sepulcro con aromas, con flores, para darles a ese muerto, a ese cadáver que quedaba de Jesús. Las mujeres fueron fieles a Dios, amaban a Dios, querían ir a ver a Dios en el sepulcro, pero fueron con especies porque ellas en su corazón seguían pensando que Cristo estaba muerto.
Ellos seguían pensando que Jesús estaba como un cadáver, muerto en ese sepulcro. Creían que Jesús seguía muerto y tenían un buen corazón porque amaban a Jesús. Tenían un buen corazón porque querían entregar esas especies a Jesús como símbolo de adoración, pero en su sencillez demostraron una falta de fe. ¿Cuántas veces nosotros también, a través de nuestras palabras bonitas y a veces intentando hacer las cosas de la mejor manera, tenemos la misma fe que estas mujeres? Y creemos que por hacer las cosas de la forma más bíblica posible nos estamos olvidando de que lo que más necesitamos es la fe para vivir. Es la fe para creer que Cristo vive. La fe que quizás necesitaban esas mujeres de ir al sepulcro no con especies para darle una sepultura incluso más digna, sino ir sin nada, simplemente para visitar a aquel que había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Porque la buena noticia que celebramos hoy domingo es que Jesús vive, que cuando las mujeres llegaron a ese sepulcro, el sepulcro estaba vacío, no había nadie en ese sepulcro. Que Cristo viva, hermanos, es una esperanza para nosotros. Dice Marcos capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después de que les habló a los discípulos ya resucitado, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Hermanos, Jesús está a la diestra del Padre, Jesús ya no está en el sepulcro. Esto es esperanza para nosotros. Es la esperanza de saber que nosotros, al igual que Cristo, resucitaremos. Y que al igual que Jesús está a la diestra del Padre, nosotros también estaremos a la diestra de Dios algún día. En la cruz, detalle importante, Cristo estaba solo. Solo. El Padre lo desamparó. Los ángeles no lo cuidaron, porque Cristo tenía que pasar esa agonía solo. Pero en el sepulcro había un ángel en la piedra, como símbolo de que los ángeles volvían a estar a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Cristo había resucitado, pero Cristo volvía a estar en el lugar que le pertenecía, volvía a estar en los cielos. El mensaje de la resurrección no solo es un mensaje de esperanza, también es un mensaje de confianza, porque al igual que veíamos Zacarías capítulo 9, versículo 9, que en Jesús se cumplían todas las profecías, también Jesús anunció que resucitaría el tercer día, y adivinar que Jesús resucitó el tercer día. La resurrección no es solo un mensaje de esperanza, es un mensaje de confianza de que Jesús cumple todas y cada una de sus promesas, de que podemos desconfiar de nosotros mismos, pero no desconfíes de Dios, porque Dios todo lo que ha dicho lo cumple. Porque nosotros lo podemos fallar, pero Él nunca nos va a fallar. La resurrección también es la base de nuestra fe. No habría cristianismo si no habría resurrección. Nos lo compartía esta mañana también Samuel, 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Por la resurrección creemos, por la resurrección nos reunimos, por la resurrección vivimos, tenemos esperanza y confiamos. La resurrección es la base de la fe desde el principio de los tiempos. Abraham confiaba y tenía fe en Dios, porque tenía fe en Dios de que iba a resucitar a Isaac si lo iba a matar. Porque la resurrección sigue estando en las manos de Dios. Si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido, entonces nuestra fe sería completamente nula. Y por último, la resurrección de Cristo cambió completamente la fecha de adoración como iglesia. Y es que tradicionalmente, si vemos la historia, una duda que quizás nos podría llegar como iglesia es ¿por qué no adoramos en sábado? ¿Por qué si la cultura judía adora en sábado como el día de descanso, por qué la iglesia adora en domingo? Podríamos preguntarnos. Si es más, la iglesia primitiva hacía las cosas como la sinagoga, y al fin y al cabo la sinagoga también es judía. ¿Por qué la iglesia celebra un domingo? Pregunta de Miguel. Y es porque Jesús cambió completamente el transcurso de la historia. Y es a través de un nuevo pacto en su sangre que Él anunció en la Santa Cena, que a veces lo leemos y nos pasa desapercibido, que cambió ese pacto antiguo, en el cual todas las leyes ya no recaen en nosotros, sino que somos libres de la ley. Y ahora nosotros celebramos el domingo al igual que lo hacía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y la pregunta, ¿por qué lo celebramos en domingo? Porque celebramos la base de nuestra fe.
En domingo celebramos que Cristo resucitó. Y lo celebramos cada domingo a través de la Santa Cena, porque es el nuevo pacto en su sangre que al tercer día resucitó, y esta es nuestra esperanza y esta es la base de nuestra fe como iglesia. Adoramos a Dios en domingo como iglesia, como recuerdo de su resurrección. Mi deseo es que a través de este mensaje, a partir de ahora, podamos ver estas fechas tan preciosas, no solo como vacaciones para la escuela o para el trabajo algunos, sino mi deseo a través de lo que hemos visto esta mañana es que podamos también adorar a Dios y dar gracias a Dios durante esta semana por cada uno de los detalles de su última semana, por cada uno de los detalles, por su entrada en Jerusalén, por esa santa cena, por su nuevo pacto, por su sacrificio, por su entrega, por su resurrección. Que podamos ser luz durante esta semana y dar a conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su vida. Oramos. Dios y Padre, Señor, gracias por este fabuloso, Señor, texto que nos recuerda todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Cada detalle minuciosamente escogido, Señor, para la redención de nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos recordar todos juntos también como iglesia, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros y podamos darte la gloria y la honra que tú solo mereces, Padre. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida por nosotros. Y gracias porque todo lo hiciste tú, Señor. Gracias porque hoy lo podemos disfrutar. Y te pido, Señor, que también en ese disfrutar podemos ser luz y sal en este mundo, Padre. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos despedidos.